La familia debe tener como base el perdón. Gestos pequeños y sencillos de perdón, renovados cada día, son la base sobre la que se construye una sólida vida familiar cristiana. Los niños aprenden a perdonar cuando ven que sus padres se perdonan recíprocamente. Si entendemos esto, podemos apreciar la grandeza de la enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio. Papa Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Soy Gabriela Garibaldi, familióloga, y de verdad que es un placer el volver a compartir con ustedes un tema titulado el día de hoy, ¿cómo evito una crisis matrimonial? Creo que es una pregunta que quizá todos los que ya estamos casados o tienen una relación de pareja, creo que nos la hemos hecho en varias ocasiones. También considero que es muy importante que tengamos herramientas que nos ayuden, por supuesto, en el fortalecimiento de nuestra relación matrimonial. Así que espero que me acompañes durante toda la charla para que podamos juntos aprender hoy cómo evitar estas crisis y sobre todo cómo fortalecer nuestro matrimonio sabiendo que los más beneficiados no solamente vamos a ser nosotros, sino también nuestros hijos. Así que sean todos bienvenidos. Creo que es muy importante que recordemos esta frase de San Pío de Pietrelcina que nos decía, esposos, ¿ya no están enamorados? Excelente. Ahora pueden comenzar a amar. Creo que vale mucho la pena el reflexionar sobre esta frase que nos dijo San Pío, en donde podemos aprender bastante. En ocasiones, cuando ya se pasa esa etapa del enamoramiento, pensamos que entonces ya la relación de pareja o de matrimonio se acabó y no es así. Bien sabemos, y espero en algún momento poder compartirles a todos ustedes, estas etapas por las cuales pasamos todos, estas etapas del amor, que por supuesto nos ayudan y nos fortalecen muchísimo. Y justo cuando ya dejamos esa etapa del enamoramiento, es justo cuando iniciamos esa etapa del amor. Así que bueno, lo vamos a ir descubriendo aquí conforme yo vaya compartiendo con ustedes estas diapositivas para que de esa manera, bueno, sea un aprendizaje mutuo y sobre todo que nos demos cuenta que quizá nuestro matrimonio no va tan mal como como a lo mejor pudiéramos pensar. Saber que, bueno, todos pasamos por estas circunstancias, no hay un matrimonio perfecto, solamente el de José y María, ¿no? Y creo que son un gran modelo a seguir definitivamente. Así que, bueno, por eso el tema del día de hoy, para que podamos aprenderlo juntos. Importante que sea necesario aprender a convivir y amar al cónyuge con sus luces y con sus sombras. Ya les decía yo, el matrimonio, la relación de pareja está formada por dos seres humanos que no son perfectos, ¿verdad? Efectivamente, todos tenemos luces, sombras, todos tenemos virtudes, defectos, llámale como gustes, pero sí es importante entender que eso es natural, que en ocasiones quizá plasmamos los errores solamente de la otra parte y nos olvidamos que nosotros también las tenemos. Entonces, desde ahí, fundamental que aprendamos a identificar, sí, que es necesario aprender a convivir justo con estas virtudes y defectos que todos tenemos. También es cierto que no es bueno esperar que sea algo que no es. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones previo al matrimonio puede pasar, ¿no? Que de repente piensas, bueno, es que yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar a él, o es que mira, era una persona tan dulce y sin embargo ahora se ha convertido en una persona totalmente diferente. De repente se puede dar esto. Puede pasar alguna situación así, ¿no? Que de repente pensemos, es que yo lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, no esperemos que nosotros vayamos a cambiar a nuestra pareja. Más bien, estemos conscientes de que cuando definitivamente la otra persona, esto es tu esposo, en tu caso mujer o varón, en tu caso tu esposa, solos nosotros somos los que tenemos que aprender a identificar que cada persona es la que va a aprender a decidir cambiar esos aspectos. ¿Me explico? Entonces, muy importante, muy importante entonces que entendamos esto de que no vamos a esperar a que el otro cambie, sino somos nosotros los que vamos a entender que la otra persona es la que va a decidir hacer ese cambio. Entonces, vale mucho la pena que sí recapacitemos en esto. No vamos a esperar que sea algo que no es.
Nosotros tenemos que entender que quizá dentro del noviazgo, en aquel momento, a lo mejor nos faltó conocernos un poquito más, ¿verdad? Que muchas veces suele pasar esto, justo en la etapa del enamoramiento, en donde no vemos defectos, en donde vemos solamente cualidades. Bien, escuchamos esta frase, ¿no? De que el amor es ciego, pero no es el amor, es el enamoramiento el que puede llegar a cegar y a evitar que realmente nos demos cuenta de cómo es la otra persona. Entonces, esto es algo importante, no esperar a que sea algo que no es. Tenemos que ver nuestra relación de pareja como algo objetiva, clara, en donde ya una vez identificando, sí, aquellos aspectos que necesitamos mejorar, bueno, estemos dispuestos a trabajar en base a ellos. También es importante no hacernos ilusiones de que lo voy a cambiar. Ya te platicaba eso, ¿no? Una cosa es de que es que no es lo que yo pensaba o yo lo voy a cambiar. Por eso me gustó mucho esta imagen, esta parte de la resistencia, ¿no? En el sentido de que no se trata de que estemos aquí luchando entre lo que yo quiero que tú seas o tú quieres que yo sea, sino entender que ambos en sus propias diferencias, por supuesto que van a venir a fortalecer y bastante su relación, bastante. Entonces, en ocasiones pensamos que esto puede ser algo negativo, pero fíjate que no. Cuando aprendemos a identificar que estas diferencias, por supuesto, que nos pueden dar esa posibilidad, ¿verdad?, de enriquecernos, es algo maravilloso. Entonces, me ha tocado, ¿no?, escuchar a personas que me dicen, es que, ¿sabes qué, Gaby? Yo la verdad soy una persona sumamente cuadrada, perfeccionista, pero si vieras que mi esposo no, él es totalmente relajado, ¿no? Él me dice que no me tome las cosas tan en serio. Y cuando aprenden, sí, a estas diferencias, a entenderlas y sobre todo a decir, bueno, es que yo puedo aprender de él. Y es verdad que yo también puedo aprender de ella, ¿no? En el sentido de buscar como un punto medio. No se trata solamente, no, es que yo quiero que tú seas así o es que yo quiero que tú seas como yo lo soy, sino entender que en estas diferencias, por supuesto que podemos tener grandes ventajas. Para eso, me gustaría compartirles a ustedes 4 consejos prácticos. Estos consejos que les ayudarán para evitar estas crisis matrimoniales que en ocasiones no le damos mucho atención y que en ocasiones, bueno, lamentablemente todo se lleva a una separación, inclusive un divorcio. Entonces, ya te platicaba al principio, los beneficiados de evitar este tipo de crisis no solamente vamos a ser nosotros como pareja, sino también, por supuesto, nuestros hijos. Así que, bueno, te invito a que tengas papel y pluma para que puedas tomar anotaciones de los diferentes puntos que voy a plantearte. Si no tienes papel y pluma, tranquilo, igual y es posible que puedas contar con este material para que tú puedas tomar después anotaciones. Bien, ¿cuál es el primer consejo muy importante y práctico? Es necesario que prepares tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones las prisas, en ocasiones el mismo ajetreo de todos los días no nos permite darnos estos altos y preparar sobre todo nuestro corazón. Cuando tú eres consciente de que efectivamente estás pasando por una crisis matrimonial o algo se está dando que no era algo que, bueno, se había presentado, es importante que prepares tu corazón. Primero, de que te des cuenta que, bueno, tu esposo no es tu enemigo, ¿no? O tu esposa no es tu enemiga. Son parte del mismo equipo. Esto es algo muy importante. Entonces, yo preparo mi corazón, ¿sí? Para de esa manera entender y ver de una manera todavía más clara qué es aquello que puede estar en este momento afectándonos. Para eso, en esta parte de preparar el corazón, tiene que ver mucho el detenerte y tomar un descanso. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente se trata de que, bueno, ya no vayas al trabajo o de que te quedes a dormir, ¿no? No me gustaría que se confundiera esto, sino el detenerte y tomar un descanso. Me refiero a darle un poquito de paz a tu mente, darle un poquito de tranquilidad también a tu cuerpo, en el sentido de que ya una vez identificado de que algo está pasando, de que algo se está dando dentro de tu relación, bueno, decidan trabajar en base a eso. Entonces, por eso ese guardar silencio, por eso meditar, ¿verdad? Meditar en el sentido de saber, a ver, ¿por qué se está dando esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué me siento así? Es tratar también, sobre todo, de interiorizar, ¿no? Interiorizar qué es aquello que en este momento puedes estarlos a ustedes conflictuando. Es buscar
así como lo muestro en esta diapositiva, es buscar cuáles pueden ser las causas del conflicto. Y no solamente se trata de señalar a la otra persona, porque eso sí es muy fácil, es que por tu culpa, es que tú no hiciste, es que tú me dijiste o es que tú no llevaste a cabo aquello que se había planteado. No, no se trata de señalar y solamente es que tú. Por el contrario, es buscar de verdad cuáles son esas causas que nos están llevando a este conflicto, en donde probablemente, ¿no? Mucho de esas causas también tienen que ver conmigo, ¿sí? O tienen que ver contigo en el sentido de no solamente voltear a ver al otro, que eso es muy fácil, pero de repente identificar o de alguna manera también hacer consciente de que, ¿sabes qué? Es que yo también tengo mucho de culpa. Bueno, eso también nos va a ayudar. Entonces, por eso, preparar nuestro corazón, más allá para juzgar, para criticar, para señalar, no. Es por eso importante el descanso, ¿no? Esta parte de detenernos y de buscar esas causas del conflicto para que de esa manera, bueno, haya un poquito más de apertura. Que tu matrimonio sea siempre tu prioridad. Esto sí es algo fundamental. Tienes que ver a tu matrimonio, a tu relación de pareja como prioritaria, ¿de acuerdo? Que no pase por tu mente ni siquiera el tema de, bueno, me separo, me divorcio. Creo que no podemos ver el sacramento del matrimonio como algo así fácil de que, bueno, no pasa nada, simplemente nos separamos y punto. Estamos hablando de un sacramento, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que esto sí lo podamos entender. También es cierto que hay circunstancias que en ocasiones en donde sí lo más adecuado es una separación. Como familióloga te puedo decir que ha habido casos en los que sí se presentan violencia y no solamente violencia a nivel verbal o psicológico, sino también físico, en donde ya hay un peligro, ¿sí? En cuanto a la seguridad quizá tuya o de tus propios hijos, y es ahí donde sí lo más adecuado es una separación, decir, a ver, tenemos que poner un poco de distancia o mucho de distancia, primero aclaremos y veamos cuáles son realmente todo esto que nos está afectando tanto y de esa manera ya tomemos decisiones, pero en ocasiones es importante poner tierra de medio, ¿no? Pero no ante cualquier circunstancia decir, bueno, es que ya, no puedo más. Entonces, que no se te olvide, tu matrimonio siempre debe ser prioritario. ¿Cuál es el segundo aspecto? Una comunicación sincera. Yo creo que esto ya lo has escuchado en muchas ocasiones. La comunicación de verdad es básica dentro de una relación de matrimonio. Y simplemente recuerda cuando eran novios, cuánto tiempo platicaban, ¿verdad? Que inclusive no te querías, no querías que tu novio se fuera a casa. A lo mejor tú también, varón, querías estar con ella todo el tiempo y compartían cantidad de cosas, no solamente eran pequeñas, no paraban de hablar. Yo me imagino que eso nos pasó a todos, ¿verdad? Pero algo pasa que ya cuando entramos en la relación de matrimonio, esta comunicación se va deteriorando. Y eso sí que es preocupante, porque una relación, bueno, vive, ¿verdad? Y se nutre en base a la comunicación. Y sobre todo que sea una comunicación sincera. Así que vamos a ver un poquito sobre de esto. Para que haya una comunicación sincera, bueno, yo necesito realmente, ¿verdad? Mostrar todo aquello que estoy viviendo, estoy sintiendo, estoy experimentando, todo aquello que me alegra, pero también que se me entristece, todo aquello que anhelo, pero también todo aquello que me preocupa. Es importante mostrarlo, es importante decirlo, pero muchas veces, ¿verdad? También pasa que quizá no nos prestamos adecuadamente para el diálogo, no buscamos el mejor lugar, el mejor momento, y eso también viene a deteriorar bastante. Quizá en tu caso, mujer, tú estás en casa, ¿verdad? O dices, ahorita que llegue mi esposo voy a hablar con él, pero no sabemos qué circunstancias viene él cargando desde fuera, ¿no? En el sentido de que quizá fue mucho el tráfico, tuvo problemas en el trabajo, la economía no va bien, o simplemente viene de mal humor y a lo mejor llega y en ese momento tú abordas algún tema y quizá él lo primero que te va a decir es que, mujer, a ver, ahorita no quiero hablar, o sea, eso para mí no es importante y es ahí donde puede darse estos malos entendidos de, pues sí, para ti no es importante lo que yo te digo, tú no tomas en cuenta mi sentir y es ahí donde nutrimos esta situación, ¿verdad? En donde no fue adecuada. Por eso es importante aquí en esta parte de la comunicación sincera, sí buscar el momento y el lugar adecuado, en donde ambos tengan la apertura, en donde ambos estén realmente dispuestos a dialogar. En muchos casos lo adecuado o lo recomendable es que no sea en casa, que sea fuera, y más si ya se cuenta con hijos un poquito
adolescentes o jóvenes, ¿no? En el sentido de que quizá la misma casa no se presta, ¿verdad? Para que podamos tener un diálogo. Eso hace que también quizá nuestros hijos se den cuenta justo de estas dificultades que se están pasando. Entonces, lo más adecuado es que se vayan fuera de casa, ¿verdad? Se vayan a tomar un café. Inclusive, yo algo que recomiendo mucho a los matrimonios es que tengan citas, ¿sí? Que tengan estas citas como antes las tenían cuando eran en esta etapa de novios y que no las pierdan, no las dejen en el sentido de quizá una vez cada 8 días o cada 15 días o mínimo una vez por mes, de verdad, dejar a tus hijos si ya tienen edad propicia, ¿verdad? Dejarlos en casa y salir ustedes a tomar el café o ir al cine, o por qué no simplemente salir a caminar y no solamente hablar del tema de los hijos, de la economía, de algunos asuntos de casa, sino hablar de ustedes dos, de saber a ver cómo vamos, cómo estamos, qué puedo hacer yo por ti, qué puedo yo, bueno, en qué puedo ayudarte, ¿no? Para que tú estés mejor. Es esa etapa, sobre todo ese momento en donde justo van a dialogar ambos, que eso es algo muy importante y fundamental. Entonces, no te precipites a hablar en el momento que no es adecuado. Quizá le ha pasado también a tu esposo, en que él quiere hablar contigo y también en ese momento tú estás totalmente agotada por las actividades de casa, también del trabajo, que si los niños, en fin, ¿no? Tenemos que buscar el mejor momento. También importante en este tercer punto, proponer acciones de solución. Esto es fundamental. No solamente se trata de ver cuáles son aquellos problemas que tenemos o que estoy sintiendo, sino proponer acciones de solución. Esto es, a ver, es que me doy cuenta que realmente no tenemos momentos de diálogo, o sea, realmente nuestras pláticas sí giran en torno a nuestros hijos, o inclusive en ocasiones ya no son temas de ni siquiera de los hijos, a lo mejor solamente es tema económico y a lo mejor nada más son temas de trabajo, o en ocasiones ya simplemente no tenemos un diálogo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo para que esto tenga una solución? Porque ese es el objetivo del diálogo, el llegar a un acuerdo, el poder entender cómo estás tú, cómo estoy yo, cuáles son las circunstancias que se están dando en este momento y qué vamos a hacer al respecto. De nada sirve que haya un diálogo si no se proponen acciones de solución, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí es importante que no estemos como a la defensiva, por el contrario, sino que sepamos que la relación es de dos, ¿verdad? Y si las cosas no van bien es porque también ambos no han puesto lo mejor. Entonces, en esta parte de proponer acciones fundamental y sobre todo ser conscientes de que ambos tienen responsabilidad, de que ambos, ¿verdad?, han llevado la relación hasta ese nivel. Entonces, no se trata de que solamente tú, ¿verdad? Porque puede pasar que a lo mejor tu esposo o en tu caso varón, tu esposa diga algo en donde tú ya te sientes agredido, te sientes ofendido y en ese momento empezamos quizá a querernos defender y a no querer aceptar que tenemos responsabilidad. Entonces es fundamental definitivamente que entendamos que necesitamos ser conscientes de que ambos necesitamos fortalecer la relación, ambos tendremos que poner de nuestra parte, ambos tendremos que hacer estos compromisos y ambos tendremos que mostrar que efectivamente queremos mejorar nuestra relación de matrimonio. Esto es algo muy importante. Entonces, no le dejes la responsabilidad solamente a él o a ella. Por el contrario, ambos tomen la responsabilidad de su matrimonio y de esa manera, bueno, trabajen para fortalecer su relación. ¿Cuál es el siguiente punto respecto a esto? No se tienen que entender completamente. ¿Sí? Cuando hablo yo de diferencias entre el hombre y la mujer, es importante entender que estas diferencias, definitivamente ya te decía al principio de la charla, vienen a fortalecernos. Entonces, si yo no entiendo esto, que esas diferencias nos fortalecen, definitivamente eso puede provocar, ¿verdad?, que sigan estos conflictos y que estos conflictos los lleven a estas crisis matrimoniales. Entonces, no tienes que entender al 100% a tu esposa, varón, y en tu caso, mujer, no tienes que entender 100% a tu esposo, ¿sí? Es verdad que, bueno, desde nuestra propia naturaleza como hombre y mujer, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar es muy diferente. Por eso, ya te decía yo, importante
identificar cuáles son las fortalezas que tiene uno y otro y de esa manera tomar esas fortalezas y así, ¿verdad? Empezar con este plan de acción. Entonces, no se trata de que entiendas al 100% a tu esposa, pero si para ella es importante, por ejemplo, hablando del tema del afecto, quizá ella te dice a ti, es que te noto muy ausente, muy frío, antes eras cariñoso y ahora ya no te acercas tanto, en fin, que es una necesidad emocional justo de nosotras las mujeres y es la primera necesidad emocional el sentir ese afecto. Puede ser que tú digas, bueno, es que para mí realmente no es tan importante, pero no necesitas entenderla al 100% para que lleves a cabo justo el suplir o más allá de suplir, el poderle llenar de afecto, porque ella lo necesita. Así como en el caso de ustedes, por ejemplo, a lo mejor para ti es muy importante la convivencia con los amigos, ¿verdad? ¿Por qué no de repente tener esta compañera cómplice en el sentido de que también no seamos quizá también las esposas tan cuadradas y evitemos salir con nuestros esposos? También a nuestros esposos les gusta tener una compañera recreativa, ¿no? En ese sentido de decir, oye, mujer, ¿qué te parece si vamos con los amigos? ¿O qué te parece si nos vamos tú y yo a tal parte? Y en ocasiones nos gana nuestro rol de mamá y le decimos, no, vete tú, yo mejor me quedo con los niños, ¿no? ¿O qué hacemos con los niños? O es que no me siento bien si no llevamos a los niños con nosotros. Entonces, entiende que para él es importante, ¿sí? Entonces, aunque no los entendamos al 100%, es importante identificar que es una necesidad que él tiene, así como tú también tienes esa necesidad de afecto, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que nosotros identificamos eso, de esa manera, por eso decirte, no se tienen que entender completamente para que lleven a cabo esas acciones que van a venir a beneficiar definitivamente su relación de matrimonio. Ahora, es importante generar compromisos, definitivamente. Ya te decía yo, este plan de acción, ¿verdad? Estas acciones concretas me tienen que llevar a mí a la acción y por supuesto a generar estos compromisos de cambio, de decir, ¿sabes qué? Es verdad, entiendo que sí, he estado ausente, he estado lejano, o en tu caso, mujer, decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Sí, yo sé que tú me has invitado y me has dicho que quieres que pasemos tiempo juntos, o a lo mejor me pides también que tengamos momentos de intimidad y yo te rechazo constantemente, en fin. Ya una vez que identifican ambas necesidades, es ahí donde se generan estos compromisos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí, estoy tratando de entender, ¿no? Cuáles son tus necesidades, aunque para mí quizá en ese momento no sean tan importantes, sé que lo son para ti. Y de esa manera recordar que ya en el matrimonio ya no son tus problemas y mis problemas, son nuestros problemas, no es tu relación y mi relación, es nuestra relación, es nuestra familia, es nuestro hogar. Entonces, de esa manera, ¿sí? Ya no es de lo tuyo y lo mío, no, es lo nuestro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sí, generar compromisos. Y estos compromisos me van a llevar a mí a la acción, ¿sí? A salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Quizá yo sé, no va a ser sencillo de un día para otro, ¿verdad? Pero ambos tendrán que apoyarse, ambos tendrán que estar, ¿no? Cercanos y de alguna manera identificando quizá lo que el otro no puede ver y decir, ¿te acuerdas que la semana pasada que platicábamos te dije que para mí era importante esto? Me dijiste que el día de hoy podrías apoyarme, sin embargo veo que no lo has hecho. Pero también busquemos los modos, los tonos, inclusive nuestro lenguaje corporal es fundamental. Necesitamos aprender, ¿verdad? A comunicarnos. No se trata de gritar, no se trata de señalar, no se trata de hacer gestos, no se trata de ya menospreciar a la otra persona. Si es que tú nunca cumples, no, ya me lo esperaba, que no ibas a hacer nada. Entonces, no empecemos con ese tipo de palabras a lastimar, ¿no? Todavía más nuestra relación de matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, importante, generamos esos compromisos y a partir de esos compromisos le ponemos acción. Inclusive sería fundamental y padrísimo el que le pudieran poner fechas en el sentido de decir, a ver, ¿qué te parece en esta parte del diálogo, de la cercanía, del estar más tiempo juntos? ¿Qué te parece si ponemos y agendamos que vamos a estar saliendo determinado tiempo, ¿no? O que voy a estar más tiempo contigo, que voy a hacer a un lado el celular y para que tengamos más oportunidad de dialogar? Porque también es cierto, ahorita, ¿no? Con la tecnología que tenemos, que también nos hace acercar y nos ha ayudado en muchos aspectos, también es cierto que si no la sabemos utilizar adecuadamente, esta misma tecnología nos puede alejar. Entonces, también se trata de identificar estos factores que nos puedan estar definitivamente enfriando en esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, que si yo me comprometí
a que llegando a casa a lo mejor hacia un lado el teléfono celular para poder dialogar contigo con nuestros hijos, pues empiezo a hacerlo. O si te das cuenta en tu caso, mujer, que a lo mejor tu esposo lo sigue tomando, decir, ¿te acuerdas que platicábamos de esto? Entonces, apóyense, pero cuiden los tonos, cuiden las formas, ¿de acuerdo? O quizá busquen el momento, que ya lo comentábamos hace un momento, el momento adecuado para hacerlo. Y no se trata de esto que crean que se va a dar ya de un día para otro y que todo va a ser maravilloso. Para llegar a una crisis matrimonial se requiere de un proceso de tiempo, ¿no? En donde se va deteriorando, se va desgastando. Entonces, para que haya una mejora, también se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo, se requiere de perseverancia, ¿sí? No va a ser de un día para otro, como ya te decía, porque no me gustaría que se desanimaran, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entonces, como cuarto punto, la oración común, definitivamente. Si quieren fortalecer su relación de matrimonio, es importante esa oración común, esa oración que los lleve a Dios, así como los llevó al sacramento del matrimonio e hicieron esa promesa matrimonial de estar juntos, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en aquellos momentos buenos, no tan buenos y hasta que la muerte nos separe, pues vale la pena de repente recordar esa promesa matrimonial y decir, a ver, ¿cómo vamos? O sea, ¿realmente la estamos viviendo esa promesa o realmente fue nada más de dientes para afuera? Que en ocasiones entre el nerviosismo y la emoción del momento, en ocasiones ni siquiera se está dando uno cuenta de la promesa matrimonial que está haciendo ante Dios. Entonces, ¿qué mejor alimento para que su matrimonio esté mejor que Dios? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios los creó a ambos, ¿sí? Con este propósito, con este fin de formar un hogar. Ahora que ya tienen ese hogar, que ya tienen esa familia, por supuesto que ahora Él lo que más quiere es que fortalecidos en la oración, de esa manera, bueno, puedan llegar a grandes que crezcan, ¿no? Y que sobre todo ese amor, por supuesto, sea fructífero, ¿no? Que dé buenos frutos. Y esos frutos, pues bueno, son nuestros hijos, que también eso es muy importante. Recordemos que nuestros hijos nos observan todo el tiempo, que nuestros hijos aprenden justo de lo que ven en nosotros. Ahora me toca escuchar lamentablemente a muchos jóvenes que me dicen, Gaby, es que yo no me quiero casar. O sea, no, ¿para qué? Para que vivir como lo vivieron mis papás, mira, no. Y tener hijos para que yo luego esté gritándole a mis hijos como mi mamá me grita, que lamenta haberme tenido, que es terrible tener hijos, que es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes? Escuchan a los adultos de qué manera se expresan en base al matrimonio y pues es algo que no está siendo atractivo para ellos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres de familia, porque si Dios así lo quiere y nuestros hijos llegan a formar una familia, bueno, van a llevar mucho de los valores que en este momento están viviendo. Entonces, por eso es importante identificar, a ver, cómo estamos, cómo vamos, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos en la fe. Y sí me gustaría decirles algo. Creo que muchos de los problemas que actualmente se están presentando en los matrimonios o en las familias o a nivel mundial inclusive, justo es porque nos hemos alejado de Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos realmente de esta fuente del amor, es ahí donde empiezan a suscitarse cantidad de problemas. Por eso es importante que en este momento te preguntes, bueno, ¿y cómo vamos respecto a nuestro fortalecimiento espiritual? ¿Nos hemos alejado de Dios? O vamos continuamente, aunque sea cada 8 días a misa, acostumbramos el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, me acerco a la comunión o no lo hago. ¿Qué clase de ejemplo estoy siendo también para mis hijos? ¿Qué clase de relación yo tengo con Dios? ¿Sí? Que esto es algo muy importante y sobre todo es necesario. Tómate de Dios. Él mejor que nadie sabe lo que en este momento están pasando en tu matrimonio. Así que no tengas miedo de abrirle tu corazón y simplemente decirle, Señor, pues aquí estoy. Tú bien sabes lo que hay en mi corazón, tú bien sabes todo lo que he vivido, todo lo que hemos pasado. Realmente no sé qué hacer, pero quiero que me ayudes, quiero fortalecerlo, quiero que estemos bien, quiero que pasemos ya esta crisis matrimonial, quiero que realmente cada uno identifiquemos cuáles son nuestras responsabilidades, porque sé que la responsabilidad es de ambos. Así que de verdad, no temas doblar rodillas, no temas doblar rodillas porque eso también es ejemplo para nuestros hijos y pídele a Dios definitivamente que sea Él quien fortalezca su matrimonio. Ya por último, por supuesto que el matrimonio implica el compromiso de trabajar todos los días y sobre todo de acrecentar ese amor.
Todos los días tenemos que trabajar fuertemente en nuestro matrimonio. Es esta parte de decir todos los días, sí, el día de hoy te doy mi sí, y al día siguiente te doy mi sí, y al día siguiente te doy mi sí. Es esa parte constante, ¿verdad? En donde reafirmo mi compromiso de estar contigo. Entonces sí, no es fácil, quien nadie nos dijo que iba a ser fácil el matrimonio, pero de que se puede llevar un matrimonio definitivamente. Y si tú quieres llevarlo lo mejor posible, por supuesto que también se puede, ¿verdad? Pero sí es importante que pongamos, bueno, cada uno de nuestra parte. Entonces, muy importante esto, ¿no? No se te olvide que el matrimonio implica un trabajo constante de todos los días, en donde yo reafirmo ese sí contigo, ¿verdad? Continuo y constante, de una manera firme, de una manera perseverante, entendiendo de que no tenemos un matrimonio perfecto, nadie lo tiene, ¿verdad? Pero así te acepto, así quiero estar contigo y es así, ¿verdad? Como yo me veo en un futuro, ¿verdad? Viendo también quizá a tus hijos crecer y formarse y también tener sus propias familias. Entonces, no se te olvide, tenemos que trabajar muy fuerte por nuestro matrimonio. No velo como prioridad, no veas como algo que se desecha, ¿no? Que lamentablemente ahorita tenemos mucho este tema en la sociedad, en donde no pasa nada, nos separamos, nos divorciamos y punto, se acabó. No, porque Él siempre será el padre de tus hijos, tú serás la madre de tus hijos y eso va a implicar un vínculo constante. Entonces, hagan algo en este momento al respecto para que de esa manera, bueno, las cosas se vayan lo mejor posible. Pues miren que con esto doy por terminada la charla del día de hoy. Fue para mí de verdad un gusto el compartir nuevamente con ustedes este tema de cómo evitar estas crisis matrimoniales. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Tómate de Dios, que Él es la fuente del amor y ten la confianza de que tu matrimonio o tu relación de pareja cada vez puede ir mejor. Les mando un gran saludo, un abrazo con muchísimo cariño, que Dios los bendiga y que estén muy bien.